Tengo un amigo, buenos días. Tengo un amigo que no le gusta nada que beba, eh, el café o lo que sea. Yo digo, hombre, me tengo que hidratar, hace frío y, y tienes que tomar cosas calientes. Termino de regresar del hospital y de hacer una serie de gestiones, pero bueno, la vida sigue. En fin, antes de comenzar, me gustaría explicar algunas cositas. Por ejemplo, cuando una persona pide auxilio o socorro, eh, en el caso de que seas amigo o no, se acude. Siempre que seas una persona decente. Pero miren, yo, por suerte o por desgracia, he descubierto que la decencia pues escasea mucho. Ayer, pues tuve una taquicardia, me pincharon, estuve en el hospital. Bueno, me acordé de una tía mía que tomaba unos chupitos de whisky. A ella no le gustaba nada el chupito, no le gustaba nada el whisky. Pero el alcohol, en su justa medida, es bueno para muchas cosas. Entre otras cosas, para provocar, para, para que te suba la tensión, para prevenir un... Estamos hablando de un chupito y con cuidado. Yo hacía un montón de tiempo que no bebía whisky. Y me hice un chupito. Y eso es lo que parece ser que evitó que no tuviera un infarto. Fumar. Fumo por prescripción facultativa. ¿Es malo? Bueno, mi abuelo fumó hasta los 500 años y se murió de aburrimiento. El más joven que había detrás de él tenía 40 años. Y fumaba. Y reía sin gafas. Como saben, eh, se conmemoró los 50 años de la Constitución española. Y como saben, yo ya les he comentado que iba a analizar las palabras del discurso de Felipe González, y lo hice. Y que leería también el lenguaje corporal, y lo hice. Que esté bien hecho, mal hecho, pues no lo sé. Pero que me tiré adelante y hacia atrás escuchando cada una de las palabras y mirando cada una de las personas que enfocaba la televisión, era el único momento que podías, pues, fijándote mucho, pues, sacar algo. Pero antes de entrar al análisis, vamos a ver qué es y qué significa la Orden del Toisón de Oro. Para empezar, la Orden del Toisón de Oro, y aún no he empezado a leer, la Orden del Toisón de Oro es una orden, es la máxima distinción que puede recibir de España. Es posiblemente la distinción más prestigiosa que exista en el mundo. En la actualidad la tienen 19 personas, incluidas las 5 personas, las 4 personas que recibieron el Toisón de Oro. Solo
es una cosa monárquica. Es decir, que va a criterio de Su Majestad el Rey y de la casa de Su Majestad el Rey, que me imagino que lo asesorará. Ahí no pinta nada el gobierno de España. Es una cosa de la realeza, de la monarquía. No pinta nada. Eso de Consejo de Ministros, firmado el presidente del gobierno tal, eso es una chorrada. Como un templo. Eso es que debe figurar. Y aquí se demuestra también el marcaje tan tremendo de Pedro Sánchez a la monarquía española. El famoso golpe blando. Con un ministro, con un fiscal general del Estado corrupto y con medio gobierno y un montón de gente, parlamentarios, que no tenemos claro quién entrará en la cárcel o quién dejará de estar en la cárcel, quién será juzgado o quién no. Uno de los memes que circulaban por ahí, al que más me llamó a mí la atención, era una imagen de políticos, ¿eh? Entre ellos reconocí a 2 o 3 que están en la mesa del Congreso de los Diputados, y eso lo vi en el Facebook, que decía asistentes al funeral del fiscal general del Estado. Me hizo muchísima gracia. Tenía un montón de visitas y un montón de me gustas y un montón de comentarios. Lo he buscado y ya no lo he vuelto a ver, ya no lo he vuelto a encontrar. Pero en fin, tampoco me he matado buscando porque bastante hay. Bueno, la Orden del Toisón de Oro es una de las órdenes de caballería más antigua y prestigiosas de Europa. Fundada en 1429 por Felipe III de Borgoña para conmemorar su matrimonio con Isabel de Portugal. Como ven, aquí ni pincha ni corta ningún tipo de gobierno. Fundada en 1429 por el rey Felipe III de Borgoña para conmemorar su matrimonio con Isabel de Portugal. Se creó la Orden del Toisón de Oro. No se creó ni en España. Esto llegó a España a través de la dinastía de los Austrias. Así que es ridículo, patético, todo eso de por consultado el Consejo de Ministros y con el firmado y visto bueno del presidente del gobierno tal o de la vicepresidenta tal, es una tontería histórica de las muchas que estamos viendo. Historia y función. La insignia Orden del Toisón de Oro fue establecida en Brujas en 1429 por Fernando III de Borgoña, conocido como Felipe el Bueno. La creación de esta orden se realizó para celebrar su matrimonio con Isabel de Portugal. Desde su fundación ha estado asociada a la dinastía de los Habsburgo. En la actualidad, el gran maestre de la rama española es Felipe VI, el rey de España. El rey de España. Mientras que la rama austríaca está encabezada por Carlos de Habsburgo-Lorena. Es decir, que hay 2 que reparten el Toisón de Oro. Pero el que reparte Carlos de Habsburgo-Lorena aunque es muy parecido o es lo mismo, pero no tiene el prestigio que tiene el que da la corona española. Es más, Carlos de Habsburgo de Lorena no debería de dar ningún Toisón de Oro. Pero en fin,
Entre otras razones porque hay acuerdos y se vendió todo. Pero todas las joyas, todos los archivos y todo, eso está en Austria, en Viena, en el museo. Simbolismo. El simbolismo de la orden del collar de los eslabones entrelazados que forman una B de Borgoña, la cual cuelga un cordero de oro esmaltado conocido como el bellocino. Este símbolo evoca el mito griego de Jasón y su búsqueda del bellocino de oro. Como ven, está cargado de simbolismo a más no poder. Relevancia en miembros. El toisón de oro es considerada la distinción más alta que puede otorgar la Casa Real Española. La Casa Real Española, no el gobierno de España, la Casa Real Española. No es un título nobiliario. Es el mayor honor que puede recibir cualquier persona por parte de España. Cuando te mueres, lo tienes que devolver. A lo largo de la historia ha sido concedida a reyes, nobles y personalidades destacadas que han prestado un servicio notable a la corona y a la sociedad. Actualmente hay 19 miembros, solo 19 personas que tienen el toisón de oro. Solo 19. 19. Hay otra orden de caballería más vieja, más antigua, unos cuantos años más antigua. Pocos, pero unos cuantos. La jarretera real inglesa. Pero ¿qué sucede? Que la corona inglesa pues da la jarretera real a capazos. Y entonces no tiene tanto prestigio como la española. 19 personas en todo el mundo. Incluyendo al rey don Juan Carlos I, el actual monarca Felipe VI y a la princesa Leonor, quien recibió el toisón de oro en el 2018. Conclusión. La orden del toisón de oro no solo representa un honor, sino que también simboliza la historia y la tradición de la monarquía española. Como ven, aquí ni pincha ni corta el gobierno de España. Su prestigio y exclusividad le la convierten en una de las condecoraciones más valoradas de Europa y del mundo. Pero se ha perdido la pompa. Igual como hemos perdido los valores, se ha perdido la pompa. Que se tenía cuando se otorgaba el toisón de oro. Aún siguen manteniendo pues una solemnidad, pero no la pompa. Enlaces del toisón y análisis. Y aquí vamos a analizar las palabras de Felipe González. El excelente discurso de liderazgo de Felipe González tras recibir el toisón de oro. Y aquí viene el análisis adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, un trabajo de negros, vamos. Creo firmemente que nuestros problemas solo tienen una solución aceptable: la paz civil como valor supremo. Textual, ¿eh? Dijo Felipe González, creo firmemente que nuestros problemas solo tienen una solución aceptable: la paz civil como valor supremo. Si dijo eso es porque no hay paz civil en España. ¿La hay? No. Primero, agradece el honor, diplomacia y sentido del momento histórico. 1A. El toisón lo da el rey. B. Se reconoce el bien que han hecho para España y matiza que no
es un título nobiliario, sino un reconocimiento que dura hasta que te mueres y te hace un breve repaso histórico con 4 palabras. C. Expresa su agradecimiento al monarca que se lo concede y reconoce el honor de los otros 3 honrados con el toisón: la reina doña Sofía, Herrero Miñón, don Herrero Miñón, don Herrero Miñón y Miguel Roca Junyent, los 2 padres de la Constitución que quedan con vida. Y hay que observar los gestos de los honrados con la orden del toisón. Ya son muy mayores todos los que han recibido el toisón. Todos superan los 80 años, pero de largo. De largo. Y todos están tocados, muy tocados. En la época de la transición eran enemigos políticos, pero fueron capaces de sentarse y llegar a acuerdos, cosa que en estos momentos es imposible llegar a ningún acuerdo en España. D. Recuerdo a los que ya fallecieron, padres de la Constitución, y los nombra a todos, uno a uno. E. Reconoce la figura del presidente Adolfo Suárez y más políticos de todos los bandos, de derechas y de izquierdas. Y vuelvan a mirar las caras de los asistentes y se reconoce inmediatamente quién vivió activamente aquella época y los que no. Los que no se enteraron, los que ya llegaron de presidentes o han llegado ahí, todo hecho, sin jugarse la vida, sin nada. La historia está en que todos los que participaron en la Constitución, todos se jugaron la vida, literalmente. Pero quien más se la jugó fue Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, que no fue invitado al acto, el gran protagonista, y la reina. Nombra a Carrillo, figura imprescindible. Y acto seguido nombra al rey, no a Felipe VI, a su padre, que no ha sido invitado a su Majestad don Juan Carlos I, y le lanza una saeta a la corona de Felipe VI. ¿Cómo no invitas tú a la persona que ha hecho posible eso? Esto que tenemos ahora, las libertades, la paz que tenemos. Felipe González está reconociendo que don Juan Carlos I, desde antes, el padre de Felipe VI, se estaba jugando la vida por darnos la libertad, y reconoce abiertamente que su padre, don Juan Carlos I, tenía el poder absoluto, traducido, era un rey absoluto. Y que sin la grandeza y generosidad de su padre, esto que gozamos hoy, la libertad que gozamos hoy y el bienestar que gozamos hoy, no hubiera sido posible. La figura de don Juan Carlos I, que no fue invitado al acto por su hijo, pues está presente en todo momento ahí, el gran ausente. Comentario. Todos los que participaron en la transición eran muy conscientes que se estaban arriesgando su vida. Y el que más, los reyes, sobre todo su majestad, el rey don Juan Carlos I, pero también su mujer, la reina doña Sofía, que a sus ojos, la reina doña Sofía es una reina profesional. Es difícil leerle el lenguaje corporal porque no se mueve, pero los ojos
son el espejo del alma. Los espejos, los ojos de doña Sofía estaban clavados con la figura de Felipe González. Y ella, igual como el resto de los actores principales de la transición, todos estaban al borde del llanto. De ahí las caras y la emoción de los asistentes que también participaron en la transición, todos conocedores del tremendo papel de Su Majestad don Juan Carlos I y doña Sofía. Comentario, dentro del comentario, o aparte, señores, aquí estamos viendo y escuchando de primera mano la historia reciente de España, viva, y nos lo están contando sus protagonistas. Y todos son conscientes que falta el actor principal, Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, ya que sin su generosidad y voluntad nadie de ellos estaría ahí. Y desde luego no tendríamos la libertad que tenemos. No la tendríamos. Rey absoluto, ha dicho Felipe González, pero es que era un rey absoluto. Porque don Juan Carlos I heredó todo el poder absoluto del régimen de Franco, y cumplió con los deseos de Franco, que en España hubiera monarquía. Pero muchas personas del régimen no lo aceptaron y había muchísimo peligro de que lo mataran, pero también había mucho peligro que lo mataran los republicanos. Había mucho peligro que lo matara cualquiera o un tercer país. Felipe González recalca otra vez que sin la voluntad del gran ausente don Juan Carlos I nada hubiera sido posible. No suma saeta, ya son dos, ya que le ha lanzado en la línea de flotación del reinado de Felipe VI. G. Reconoce una vez más, y ya van tres las saetas, que el trabajo de don Juan Carlos I ya estaba hecho, y solo cuando estuvo hecho el trabajo de don Juan Carlos I fue cuando fue posible hacer la transición, y para Massinri nos hace pedagogía. Nos explica qué transición significa transitar, caminar de un orden a otro en este contexto de un régimen totalitario o concretamente de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, y encima sin derramamiento de sangre. Y eso lo hicieron posible las personas que lucharon unos contra otros, unos del bando republicano y otros del bando nacional, los perdedores y los ganadores de la guerra. Fueron capaces de llegar a consensos, a pactos, pero sobre todo para que no hubiera una guerra civil. H. La descentralización del Estado, más apertura y democracia, imposible. Y a todo esto consensuado y pactado por los que hicieron la guerra civil, pero todo esto Felipe González lo da ya por sobreentendido. Pero hay partidos de esos que salen, que en la arquitectura que ya nos ha explicado de cómo se hizo la monarquía, es decir, la Constitución bipartidista, pero con la posibilidad de que fueran aflorando de vez en cuando partidos, pero que nunca llegarían a gobernar. Ya hemos tenido 2 o 3, ahora está Vox.
Bueno, si ustedes vieran lo que dice la prensa extranjera sobre Vox y también la española, dice en voz alta los problemas que tiene España, los pone sobre la mesa y pone el dedo en la llaga. El problema no es España, el problema que tiene España y que siempre ha tenido España es el problema es entre nosotros. Vamos, el cuadro de Goya que digo yo, el de los garrotazos, las dos Españas. El problema lo tenemos nosotros, pero ese problema ya lo detectó el mariscal o von Bismarck, que dijo que España era el país más poderoso del mundo, que llevaba toda la vida intentando autodestruirse, pero que nunca lo habíamos conseguido. Que el día que dejáramos de hacer el gilipollas y nos uniéramos, que el mundo se pondría a temblar. Pero Felipe González tiene el problema tremendamente detectado. El problema no es España, el problema son nuestros dirigentes, nosotros, nuestros dirigentes. J. Nos da la solución, paz civil como valor supremo. Comentario. Muchos dirán, sí, pero el corrupto bueno, se le corrompió al partido, pero Felipe González no se corrompió. Esa es la realidad. Por eso es bueno despejarse de tus ideales políticos. Así tendrás la mente más abierta y serás más imparcial. Traducido, que los políticos dejen de pelearse entre sí y miren por España, solo por España, y eso incluye a todos los partidos y a todos los allí presentes, incluido al ausente Abascal. Abascal, comentario, Abascal cometió uno de los mayores errores, y ya van un montón, de confundir la gimnasia con la magnesia. Él dijo que no iba a asistir a ese acto porque no quería juntarse con tanta corrupción. Pues bueno, los medios internacionales dicen que es un partido peligroso, fascista, nazi, y que son los herederos de esa parte del régimen que quería cargarse al rey. Y si no lo es, pues lo están disimulando muy, muy bien. ¿Que sacará más o menos votos? Bien. ¿Que será utilizada para gobernar? Como otros partidos. ¿Que va a desaparecer? Seguro. Después de eso, seguro. Miren las caras, los gestos de los presentes. Miren la cara de los gestos de los presentes. Miren la cara, por ejemplo, de José María Aznar, sin bigote, asistiendo a una clase magistral de política. Miren la cara de Mariano Rajoy, que se dio cuenta que comparado con Felipe González no sabe hacer la O con un canuto. K. Habla de los más viejos, de los que hicieron la transición y los que querían evitar la vuelta a los tiempos oscuros precedentes, las guerras españolas entre españoles. L. El recuerdo. Cuenta una anécdota. Una reunión que tuvo él siendo presidente
con generales de los dos bandos, republicanos y nacionales. Y dice que él nunca podrá olvidar eso mientras viva. Que tanto los generales republicanos como los generales del bando nacional, con lágrimas en los ojos, comentó Felipe González, que tiene clavada en su memoria su súplica, que nunca más se repita el qué, una guerra entre españoles, que nos matemos entre nosotros. Y miren a la reina doña Sofía, sus ojos lo dicen todo, y nos está diciendo que lo que nos cuenta Felipe González sí que pasó. Vamos, que es verdad todo lo que está diciendo Felipe González. Pero dice más, que nadie ha sufrido más que el pueblo español. Que nadie en el mundo ha sufrido más que el pueblo español. Se está refiriendo a la cantidad y a la barbaridad de guerras, desastres que hemos tenido entre nosotros. Entre nosotros. M. El cometido más importante que tenemos los españoles es preservar la paz civil, pacífica, y que sea libre, amplia, mayoritaria y duradera. Aquí hay para todos, no se salva nadie, pero al que más duro le da es a Sánchez. Sánchez, que no tenía previsto asistir, tenía previsto estar en el G20. Pero claro, como declararon culpable al fiscal general, que él había puesto a dedo, pues tenía un montón de cosas que arreglar. Y acudió al acto. M. La paz civil y los tres pilares que sostiene, que son imprescindibles. No estamos hablando de los pilares de la democracia, estamos hablando de los tres pilares que sostienen la paz civil y además que son imprescindibles. La libertad política, la equidad social y la diversidad cultural y territorial dentro de un proyecto común. Diversidad cultural y territorial dentro de un proyecto común. Él no está hablando de autonomías, está hablando de la cultura y que hay territorios en España que tienen una cultura espectacular, tan espectacular como la que puede tener Castilla, que es la lengua de todos los españoles. Y vuelve a hacer pedagogía. Nos demuestra que pese a sus años, su lucidez mental es increíble. Sin duda, y pese a sus años, nos está demostrando que no hay ni un político que se le acerque ni de casualidad. Es una cosa increíble. 87 o 83 años tiene, es decir, es muy mayor ya. Miren, las caras de derechas a izquierdas están asistiendo a una lección magistral de política e historia viva. Y el cierre que dio Felipe González. Miren las caras, por favor, miren las caras. Miren las caras.
Miren las caras. Todos son conscientes que están delante del mejor político que nos ha dado España y está ejerciendo al reconocer y asumir todos sus méritos. Modernizó España. España entró en la Unión Económica Europea después de años fuera. También entramos en la OTAN, que en estos momentos está muy devaluada, pero en aquella época era ¡buf! Y España comenzó a modernizarse. Los que tenemos ya ciertos años, que hemos viajado un poquito, si nos acordamos cuando entrábamos por la puerta de los Borreguitos y después cuando entrábamos por la puerta de la Unión Económica Europea. Insisten que lo estamos haciendo mal. Insiste otra vez en que lo estamos haciendo mal. Los ojos de la reina, doña Sofía, lo confirman, que lo estamos haciendo rematadamente mal. Los políticos y Felipe VI. Joder, no puedo leer, solo hace que salir noticias. La España joven sepa sentir orgullo por ser hija de la democracia más que por ser nieta de la guerra civil. Señores, esa frase es para marcar. Que la España joven, ese es el mensaje que da a la princesa Sofía, uno de los 2 o 3 que le dio. A ver cuál de todos mejores. Que la España joven sepa sentir orgullo por ser hija de la democracia más que por ser nieta de la guerra civil. Sigue avisándonos que lo estamos haciendo mal y del peligro que esto supone. Sigue avisando que lo estamos haciendo mal desde la jefatura del Estado, con un rey solo, en el momento ese, solo, ahora no sé cómo está, solo, apartado. Él es conocedor del artículo de la prestigiosísima Times, del artículo que se había salido 2 días antes hablando de Felipe González, de Felipe VI, comparándolo con su padre, don Juan Carlos I. ¿Qué había hecho Felipe VI? Nada. Aguantar la corona. Comparado con su padre, simplemente incomparable. Por supuesto que él lo había leído, y yo, y muchos. Sigue avisándonos que lo estamos haciendo mal y del peligro que esto supone. Y el cierre, pues, lo hace con un mensaje directo al futuro. Se dirige a la princesa de Asturias. Detalles. Su padre, Felipe VI, la avisa que esté atenta. Su madre, Leticia, también. Con una mirada. Pero la princesa
de Asturias es consciente que está ante un mito viviente, ante un viejo profesor y un maestro de la política, ante historia viva de España. Muchos de los que están allí lo son, pero es que él era el jefe de ellos. Por ejemplo, Javier Solana también tiene el toisón. El que fuese secretario general de la OTAN o como se llame. Leonor no aparta su mirada de Felipe, la mirada hacia Felipe González en ningún momento, ni pestañea. Las palabras de la princesa son pocas. Creo que en mi vida nadie dijo tanto, aconsejó tan bien a una persona con tan pocas palabras. Le dijo, entre otras cosas, que tenía que gobernar con el recuerdo. ¿Con el recuerdo de qué? Con el recuerdo, con memoria histórica. También le dijo que le iba a tocar gobernar en un mundo totalmente diferente al que existe a día de hoy. Pero la brillantez de Felipe González fue el cierre. Citó a Neruda, diciéndole a la princesa de Asturias que se gobierna recordando hacia el mañana. Vamos, traducido, se gobierna pensando en el futuro, no en el pasado. O a largo plazo. Lo que yo vi, los que vivieron la transición de lo que yo vi, esto es el lenguaje corporal, el discurso, esto es de estas. Esto es lo que yo vi, o mi impresión, o mi opinión. Los que vivieron la transición, da igual si eran de derechas o de izquierdas, todos estaban emocionados, al borde del llanto, algunos soltó alguna lagrimita. Los que no escuchan, siendo conscientes que están delante del mejor presidente del gobierno que hemos tenido. Había gente que no escuchaba o no lo entendía o estaba sorprendido. Ahí me dejó descolocado. Sobre todo Rajoy. Y un par más por ahí, que no se enteraban de la película. Investidos de su prepotencia, no se investiga. Me estoy refiriendo a políticos en activos, miembros de la mesa del Congreso de los Diputados. Todos creo que eran conscientes que estaban asistiendo a una clase magistral y todos eran conscientes que era parte de la historia viva de España. Pero claro, cuando yo lo escribí dije que todos eran conscientes. Ahora lo he cambiado y digo que ahora he cambiado que todos eran conscientes por creo que en que todos eran conscientes. Porque yo esto lo he seguido viendo y repasando antes de hacerlo, antes de grabarlo, y no sé qué pensar. El vacío tan impresionante de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, la sombra tan alargada del gran ausente,
¿Cómo no invitas tú al que lo hizo posible todo? Por ejemplo, que tú seas rey, o que tú hayas gobernado, o que tú estés quitando la voz a personas que no te interesa que te canten las 40 en el Congreso de los Diputados, miembro de la mesa del Consejo de los Diputados. O que tú estés ahí sentado con un montón de mierda que has arrastrado debajo de la alfombra. Me estoy refiriendo a Sánchez. Corrompido, pero corrompido a más no poder. La poca altura y cultura política de Vox confunde la gimnasia con la magnesia y nadie los echa de menos. Absolutamente nadie. Al contrario, si querían ser de extrema derecha, ahora lo son, y mucho. Hay mucho, no solo en España, sino en el extranjero también. Para que medios muy cercanos, pero muy cercanos a la Casa Blanca, medios muy cercanos a la Casa Blanca, te digan que estos son los herederos de Franco, pero del sector duro de Franco, de los que querían matar al rey. Yo creo que eso es la puntilla a Vox. Mi opinión. Los padres de la Constitución, enemigos políticos, entre ellos, eran conscientes de la maravillosa obra que habían sido capaces de construir y también asistieron a la clase magistral de altísima política de Felipe González. Las caras de Aznar y de Rajoy, sabiendo que no hay comparación posible con Isidoro, ese era un nombre en la clandestinidad del secretario general del PSOE, elegido en Suresnes, Francia. Isidoro es Felipe González. Sí, para las generaciones más jóvenes y para algunos políticos que ni se enteran. Franco y el régimen sabía que en Suresnes se había elegido un secretario general nuevo, pero no le ponían cara, le ponían nombre. Porque ellos escuchaban un nombre, Isidoro, Isidoro, Isidoro ha sido el que ha ganado el Congreso por mayoría, por aclamación, al Congreso del Partido Socialista en el exilio. ¿Quién era Isidoro? ¿Quién cojones era Isidoro? Pues Isidoro era un joven abogado de Sevilla que se llamaba Felipe González y se llama Felipe González. En aquella época, la izquierda, los que no eran de derechas, si querían jugar a política y tenías un cargo más o menos relevante, tenías que pasar a la clandestinidad, incluso exiliarte. Señoras, señores, asistimos a un momento de la historia reciente y viva de España. Los que no existieron, que lo sepan, no son demócratas y buscan una nueva guerra civil. ETA, Compromís, independentistas,
otra fauna y Vox. Lo siento mucho, yo sé que voy a perder seguidores, pero hay que aprender a escuchar la madre que va a hacer. Hay que aprender a escuchar la verdad. Se quedó la cámara, pero la rescataremos otra vez. Bueno, pues hay que aprender a escuchar la verdad. Y ya está. La verdad no ofende. La verdad te informa. Que duele escuchar verdades. Sí. Para que me hayamos. Sí, duele escuchar verdades. Pero las verdades son necesarias. Si queremos saber la realidad de lo que pasó en nuestra querida España. Señor. Qué desastre. Ahora la cámara no se pone. No se quiere poner bien. Señor, qué desastre. Aquí está bien. Creo que está bien. ¿Qué es lo que coge esto? Bueno, pues otro ángulo. Bueno, la verdad, damas y caballeros, tiene esto, que hay que aceptarla tal cual. Tal cual. Hay una serie de partidos que no deberían de existir. España estaría más segura y funcionaría mejor, estaría más limpia. Y los que están dentro y están sucios, que sí que deberían de existir, pues hay que limpiarlos. Los que asistieron sí que creen en la paz y la concordia, son capaces de llegar a entendimientos, incluso porque no con el tiempo llegar a ser amigos. Porque no con el tiempo... perdón, está mal leído. ¿Y por qué no? Con el tiempo se puede llegar incluso a ser amigos. Los que no asistieron no creen en nada de esto. Pero nada. Quizás, no seguro, porque este momento histórico y tras estas palabras todo lo demás pasó a un segundo plano. Y toda la prensa del mundo se hizo eco de las palabras de Felipe González. Lo curioso de esto es que el del discurso de Felipe VI apenas se habla. Habla la Casa Real, la publicidad de la Casa Real. Pero los medios independientes del mundo, del planeta Tierra, sobre todo el mundo occidental, hablan de lo que dijo Felipe González. No hablan del discurso de Felipe VI. Y hasta aquí. ¿Cuántas cosas y de qué importancia histórica dijo? Además, no olvida a ninguno. Realiza un retrato superrealista de la nefasta clase política actual. Y aquí se incluye a todos, derechas e izquierdas. Nadie sirve, nadie da la talla. Y lo pudimos ver. Porque aunque Aznar está a miles de kilómetros de Felipe González, le pega 40.000 patadas a cualquier político que exista en la actualidad en España. Pero ahora piensen ustedes, ¿qué político de España se puede comparar con un Felipe González? Un Felipe González muy mayor, con una lucidez impresionante,
y con su famosa retórica intacta. Avisa que por este camino vamos mal, y advierte de un serio peligro de confrontación civil. Pone sobre la mesa el nulo papel de la monarquía de Felipe VI, que está reanimando, el nulo papel de la monarquía. Pone blanco sobre negro la ausencia del actor principal del motivo de la celebración de los 50 años de la Constitución, la ausencia de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Sin él, todo esto que tenemos, esta libertad, esta prosperidad, esta libertad de poder hablar, de podernos expresar, que España ha cambiado, pero para bien una barbaridad. Digo España, no los españoles, porque aquí Felipe González lo detectó, lo dejo meridianamente claro. Con España no hay ningún problema. El problema son los españoles, refiriéndose a la clase política y también a los burritos que no se bajan del carro. Nos explica cómo fue la arquitectura de la democracia diseñada para que fuese bipartidista, con opciones a la aparición de pequeños partidos. Nos recuerda que España nunca ha disfrutado de un periodo tan largo en su historia de paz y prosperidad. Nos cuenta de las libertades de las que disfrutamos y vuelve a reivindicar el papel de don Juan Carlos I. Le recuerdo que a don Juan Carlos I le llamaban Juan Carlos I el Breve. Apuestas había por todas partes, sobre todo en las casas de apuestas de Londres. De cuánto tardarían en matar a Felipe, a Su Majestad el Rey y por tanto a la reina, que iban juntos. La reina, sus ojos eran todo un poema. Todo un poema. Todo un poema. Juan Carlos el Breve. ¿Cuánto tardarían en poner? ¿Cómo moriría? Se moriría en un accidente, con una mina, con un misil, con un tiro o con una revuelta dentro, tipo Tejero. Sin él, entrecomillado, un monarca absoluto, esto hubiera sido imposible. ¿Cuántos monarcas absolutos conocen ustedes que se desprenden de todo su poder, se quedan con lo justo y necesario y lo reparten entre todos los españoles, entre toda la sociedad española? Díganme uno. No le sale ninguno, yo se lo diré. Juan Carlos I, Rey de España. La extraordinaria generosidad del rey, de Su Majestad el Rey, y termina aconsejando a la princesa de Asturias. Felipe González eclipsó a todos, incluidos a Felipe VI, y su discurso de 5 minutos no llegó. Comienza a dar vueltas al mundo, nada más termina. Nada más termina. En el mundo, en el siglo XXI, tú vas haciendo, en tus redes sociales vas publicando cosas. Los periodistas internacionales que se estaban siguiendo ese acto, avisados ya por The Times que el rey no estaba invitado por su hijo, la figura imprescindible de que en España tengamos esta libertad y tengamos toda esta, haya cambiado para bien, pues también iban, al mismo tiempo que iban informando,
pues en sus redes sociales también iba. Y eso iba dando la vuelta al mundo, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo, y sigue dando la vuelta al mundo. Pues cuando terminó el discurso, cuando cerró y se terminó el acto, el discurso de Felipe González ya había dado la vuelta al mundo 3 o 4 veces. Los principales medios de comunicación estaban hablando de él, las tertulias de televisión de todo el mundo estaban hablando de lo que había pasado en España y sobre todo de la lucidez de Felipe González. En todo el mundo solo se hablaba de las palabras de Felipe González y se obviaba en todo momento el discurso de Felipe VI, un discurso más de Felipe VI. Comparado con el de Felipe González, pues un discurso de aficionado. Incluso muchos medios extranjeros ponen sobre la mesa si Felipe González podría regresar a la política. Pero tranquilos, no. Tranquilos para la gente que no quiere que venga que regrese Felipe González. No va a regresar. Por una razón. Tiene 87 años. Demasiado mayor para resistir una presidencia del gobierno, pero queda bailando en el aire otra sugerencia, porque encima de la mesa de un montón de tertulias en todo el mundo, y ustedes saben que yo miro más lo que dice la prensa internacional que la española también, pero yo vi pocas tertulias en España, pero en el extranjero muchas. Pero queda bailando en el aire la necesidad de que el presidente Felipe González, o de que sería muy conveniente que Felipe González hiciese una especie de casting, de criba, o una propuesta de posibles políticos de todos los partidos políticos, da igual que seas de derechas que de izquierdas, es decir, para montar una especie de gobierno o un gobierno de unidad nacional. Que piensen en lo mejor de España y que no sirve pues a la calle. A la calle. Ya sabemos, aquí ya se han retratado todos. Como dijo uno de los presentes allí, Alfonso Guerra, que quien no se mueve, que quien se mueve no sale en la foto. Pues así de claro. Se movió Vox y no salió en la foto, que tenía que estar en ese acto. Y ahí Vox pues se cavó su tumba. Es la opinión de, por ejemplo, la Fox. Que yo sepa, la Fox de izquierda no es. De los tertulianos de la Fox. De derechas, de izquierdas no es. Termino. Nunca, y esta frase no es mía, pero yo la hago mía, nunca con tan pocas palabras se dijo tanto. Non vano está considerado como el mejor político de la democracia española. Ahí queda eso. Señores, y aún saldrán más. Soy Tony Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Les deseo un saludo muy grande, de verdad, un saludo muy grande, que tengan mucha salud. Yo no la tengo, de verdad. Que tengan muchísima salud, que Dios les bendiga y que muchísimas gracias y que mañana más. Que, la verdad, no lo sé, ni idea. Pero algo saldrá. Porque yo voy a seguir grabando y grabando y grabando y grabando y grabando mientras pueda. Aunque ahora creo que me voy a dormir. A descansar. 5 de la mañana. Que a las 5 de la mañana me he despertado, digo yo.
me despertó, me tenía que despertar. Señores, que un abrazo muy grande.